Hola muchachos, buenas tardes. El tema que nos va a tocar hoy es estructura y funcionamiento celular, ¿sí? Pero se va a dividir en dos. Va a ser sistema endomembranas y sistema no membranoso, ¿sí? Ahorita es el sistema membranoso. Su definición es esta. El citoplasma de las células eucariotas se caracterizan, a diferencia de las células procariotas, por un alto grado de compartimentos. Aquí se encuentra un sistema de vesículas y tubos membranosos conectados como si fuera un pequeño sistema circulatorio que permite el transporte de moléculas, principalmente de lípidos y proteínas, hacia el aparato de Golgi y a otros orgánulos que a su vez están formados por su propio sistema de membranas. Se denomina sistema de endomembranas al conjunto de estructuras membranosas cuyos componentes se relacionan entre sí mediante un tránsito de vesículas que transportan moléculas de un compartimento a otro en su interior o en su membrana. Bien. El sistema endomembranoso está compuesto por el primer organelo, es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Es un organelo que se encarga de la síntesis y transporte de proteínas de secreción o de membrana. Existen retículos solo en las células eucariotas. El término rugoso se refiere a la apariencia de este orgánulo en las micrografías electrónicas, la cual es resultado de la presencia de múltiples ribosomas en su superficie. El retículo endoplasmático rugoso está ubicado junto a la envoltura nuclear y se une a la misma de manera que puedan introducirse los ácidos ribonucleicos mensajeros que contienen la información de la síntesis de proteína. Está constituido por una pila de membranas que en su pared exterior se presentan adosados. Esa es la figura del retículo endoplasmático rugoso. Como se dan cuenta ustedes, se encuentran adheridas pequeñas esferas a la membrana, que son los ribosomas. Estos se encargan de la síntesis de proteína. ¿Qué es la síntesis de proteína? Pues es el encargado de mantener las estructuras tanto de la célula como del núcleo de la célula. Bien, el siguiente organelo es el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso es un orgánulo celular que consiste en un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí y que se continúan con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. A diferencia de este, no tiene ribosomas asociados a su membrana, de ahí el nombre de retículo endoplasmático liso. Es abundante en aquellas células implicadas en el metabolismo de lípidos, la desintoxicación y el almacenamiento de calcio. Participa en el transporte celular, en la síntesis de lípidos, triglicéridos, fosfolípidos para la membrana plasmática, esteroides, etc. En la desintoxicación, gracias a las enzimas desintoxicantes que metabolizan el alcohol y otras sustancias químicas. En la glucogenólisis, proceso imprescindible para mantener los niveles de glucosa adecuados en sangre y actúan como reservorio de calcio. Esa es la función del retículo endoplasmático liso. Si se dan cuenta en la imagen, el retículo endoplasmático liso se encuentra a un lado del rugoso. Como se dice ahí, el retículo endoplasmático liso, su función es la sintetizar lípidos, triglicéridos y grasas, que simplemente es la creación de esteroides y hormonas. Vaya, en algunas células que se manejan, células especializadas, por ejemplo, en el páncreas, en el hígado y en las gónadas, ¿sí? ¿Alguna duda? Ok. El siguiente organelo es el aparato de Golgi.
El aparato de Golgi es un orgánulo presente en todas las células eucariotas. Pertenece al sistema de endomembranas. Está formado por unos 80 dictosomas, dependiendo del tipo de célula. Y estos dictosomas están compuestos por 40 o 60 sáculos, o sea, cisternas, aplanados y rodeados de membrana que se encuentran apilados unos con otros o encima de otros, y cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas. Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso. El material nuevo de las membranas se forma en varias cisternas del aparato de Golgi. Dentro de las funciones que posee el aparato de Golgi se encuentran la glicosilación de proteínas, selección, destinación, glicosilación de lípidos, almacenamiento y distribución de lisosomas, al igual que los peroxisomas, que son vesículas de secreción de sustancias, la síntesis de polisacáridos de la matriz extracelular. Es el aparato de Golgi. Esa es la figura del aparato de Golgi, que son cisternas acumuladas. De ahí se forman lo que son las vesículas, ¿sí? Y los lisosomas. Bien, vamos a pasar al siguiente organelo, que son los lisosomas. Los lisosomas son orgánulos relativamente grandes, formados por el aparato de Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas, encargadas de degradar material intracelular de origen externo, heterofagia o interno autofagia, que llegan a ellos, es decir, se encargan de la digestión celular. Son estructuras esféricas rodeadas de membrana simple. Son bolsas de enzimas que si se liberasen destruirían toda la célula. Esto implica que la membrana lisosómica debe de estar protegida de estas enzimas. En un principio se pensó que los lisosomas serían iguales que todas las células, pero se descubrió que tanto sus dimensiones como su contenido son muy variables. Se encuentran en todas las células animales y vegetales. Esos son los lisosomas. Si se dan cuenta, las enzimas están cubiertas por una membrana, que eso protege al exterior o alrededor de la célula. Si esas enzimas se escaparan de esa membrana, ¿qué es lo que pasaría? Las enzimas degradarían a la propia célula. Pasamos a la siguiente organelo, las vesículas. La vesícula es un organelo que forma un compartimento pequeño y cerrado, separado del citoplasma por una bicapa lipídica, igual que la membrana celular. Las vesículas almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. También se puede encontrar en las células eucariotas animales y vegetales. Muchas vesículas se crean en el aparato de Golgi, pero también en el retículo endoplasmático rugoso, o se forman a partir de partes de membrana plasmática. Las vesículas de secreción se denominan GERL, que significa una porción del retículo endoplasmático cerca del aparato de Golgi y carente de ribosomas. Estas vesículas se originan por secreción celular de las cisternas membranosas del complejo de Golgi, presentes únicamente en las células eucariotas y que se diferencian en lisosomas animales y vacuolas funcionales en vegetales.
Las vesículas de alto contenido enzimático, fosfatasa ácida, y otros complejos enzimáticos hidrosolubles se encuentran empaquetados dentro de los lisosomas en sus 4 tipos: gránulo de reserva, heterofagosoma, vacuola digestiva, cuerpos residuales y el autofagosoma, citolisomas o vacuolas autofágicas. Las enzimas lisosómicas son sintetizadas por los ribosomas y empaquetadas y modificadas por las enzimas membranosas del complejo de Golgi. Esas son las vesículas que se desprenden del aparato o complejo de Golgi, como lo habíamos mencionado. ¿Sí? Esas se encargan de un proceso de la digestión y parte también del metabolismo. Las vacuolas, lo que estamos hablando es la vacuola más bien del origen de lo que es la célula vegetal. Una vacuola es un organelo celular presente en todas las células de las plantas. También aparecen en algunas células procariotas y eucariotas. Las vacuolas son compartimentos cerrados o limitados por una membrana plasmática, ya que contienen diferentes fluidos, como agua o enzimas, aunque en algunos casos pueden contener sólidos, por ejemplo, azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. La mayoría de las vacuolas se forman por la fusión de múltiples vesículas membranosas. El orgánulo no posee una forma definida. Su estructura varía según las necesidades de la célula en particular. La célula vegetal inmadura contiene una gran cantidad de vacuolas pequeñas que aumentan de tamaño y se van fusionando en una sola y grande a medida que la célula va creciendo. En la célula la vacuola abarca un 90% del volumen. Puede estar ocupando una gran porción de la célula, y eso va a ocasionar que esta vacuola va a desplazar los demás organelos del citoplasma. Por regular, para identificar una célula vegetal es su figura geométrica, y aparte vamos a encontrar su núcleo desplazado hacia un lado, porque la presencia de la vacuola hace que se desplacen esos organelos. ¿Ok? Esta es la vacuola, si se dan cuenta está grande, y por regular van a estar desplazando los demás organelos. Por ejemplo, ahí se ve lo que es el núcleo con sus demás organelos, lo que son los cloroplastos, la mitocondria, los retículos endoplasmáticos rugosos, etcétera, etcétera. La envoltura nuclear. La envoltura nuclear, membrana nuclear o carioteca, es una estructura porosa con doble unidad de membrana lipídica que delimita el núcleo, que es característico de las células eucariotas. La membrana nuclear consta de dos bicapas de lípidos, la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa. El espacio entre las membranas se llama espacio perinuclear y es una región que se continúa con el lumen interior del retículo endoplasmático, del que la envoltura nuclear procede. Por lo general mide de 20 a 40 nanomicras de ancho. La membrana nuclear tiene muchos pequeños orificios llamados poros nucleares, que permiten que las moléculas se muevan hacia adentro y hacia afuera del núcleo. El agua y los solutos se mueven mediante difusión simple o en tanto que las proteínas son transportadas por poros.
Aquí nos quedamos. Me gustaría hacer un ejercicio en cuestión a eso, o un gráfico para un dibujo de la célula para que me identificaran los organelos, los que acabamos de mencionar, y utiliza una escala de colores y su función. Por ejemplo, el retículo endoplasmático liso le da su función, hay que colorearlo de color naranja, por ejemplo, y su función. El retículo endoplasmático rugoso de color rojo y su función. Lo que es la envoltura nuclear y para qué sirve y el aparato de Golgi. Eso va a ser un dibujo de la célula, dibujando esos organelos y señalando su función de cada uno de ellos. Hasta aquí nos quedamos. Bien, gracias por su atención. ¿Alguna duda, perdón? ¿No? Ok. Hasta luego.